Como decana de la Facultad de Comunicaciones y en especial como profesora de Ética Periodística, les doy la bienvenida a este conversatorio. Nuestra misión es formar profesionales del ámbito de la comunicación para que estén muy bien preparados para enfrentar los desafíos futuros, pero no solo para formar profesionales, sino también para generar conocimientos y promover un espacio de reflexión sobre todos los temas que sean importantes para el desarrollo de una sociedad informada, democrática y pluralista. Durante el último mes hemos visto dos hechos, pero que son dos hechos que son un ejemplo. Uno es la sanción del Consejo Nacional de Televisión, ratificada por la Corte de Apelaciones al Canal 13, y las declaraciones realizadas la semana pasada por la jueza y candidata integral a la Corte Suprema, Dora Luce, ante la Comisión de Legislación y Justicia del Senado. Estas dos situaciones, como les digo, son un ejemplo, o son ejemplos, dando cuenta de dilemas en los cuales se involucra uno de los derechos fundamentales más importantes de las personas, que es la libertad de expresión. Por eso hemos organizado este conversatorio sobre este derecho y también el rol que cumplen los medios de comunicación en este ámbito. Tenemos una innovación en esta oportunidad. No solo estamos presentes quienes están sentados aquí en esta sala, sino también tenemos un grupo importante de alumnos y profesores de nuestra facultad en Concepción. Estamos probando esta nueva tecnología que va a permitir que podamos hacer en simultáneo este conversatorio. De hecho, ellos van a poder participar también con sus preguntas y sus reflexiones desde ya, y lo estamos viendo. A cargo está la directora de la carrera de periodismo allá, Alejandra Bueno. Así es que ojalá que resulte y que nos van a ayudar para que esto resulte. Para que así sea, las cámaras son muy inteligentes y nos van a seguir a las personas que están hablando. Entonces necesitamos silencio en la sala, porque si no se van a volver locas y nos van a empezar a perseguir a ustedes. Así que por eso les pido silencio. Bueno, esta mañana hemos invitado a 3 personas y quiero agradecer su asistencia y participación. Y a quienes les voy a presentar. Primero a Juan Jaime Díaz, que está a mi izquierda, él es ingeniero comercial de la Universidad Católica y magíster en innovación de la misma casa de estudios. Su trayectoria laboral ha estado vinculada principalmente al diario El Mercurio, donde fue editor de Economía y Negocios, subdirector y actualmente es director de Desarrollo Comercial de Asuntos Corporativos. Además, hoy es presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, entidad que agrupa a la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, la ARCHI y ANATEL. También nos acompaña esta mañana Constanza Tobar. Ella es abogada de la Universidad Finisterra y magíster en Derecho de la Universidad de Chile. Ha trabajado en la Contraloría General de la República y como asesora de contenidos en el gabinete del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Su especialidad es en Derecho Público y Administrativo y actualmente es miembro del Consejo Nacional de Televisión. Y también nos acompaña esta mañana Sergio Verdugo, es abogado de la Universidad del Desarrollo y magíster en Derecho Público de la Universidad Católica. Además, es doctor en Derecho en la Universidad de New York y sus áreas de especialización son instituciones políticas, teoría constitucional y derecho público. Actualmente es profesor e investigador de nuestra universidad y dicta las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Comparado. Aprovecho de agradecer a la Facultad de Derecho que ha participado también en la organización de este conversatorio. La idea es que con ellos tengamos una conversación más que una interrogación, les decía a los 3. Por lo tanto, yo les voy a hacer algunas preguntas para partir, después va a haber un espacio para las preguntas del público tanto en Santiago como en Concepción, pero si ustedes quieren complementar la participación de los otros expositores, siéntanse con toda la libertad para hacerlo, ¿ya? Y a mí me gustaría partir esta mañana con una pregunta más amplia a Sergio Verdugo. Quisiera pedirle que profundizara en qué se entiende por el derecho a la libertad de expresión, derecho fundamental que reconoció por la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1989.
48. Fundamentalmente, ¿cuál es su importancia y cómo fijar límites cuando este derecho entra en conflicto o se producen dilemas con otros derechos? Muchas gracias. No, primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Es una pregunta grande y voy a tratar de sintetizarla con algunas líneas generales solamente. Primero que nada, hay dos grandes justificaciones que se suelen entregar para proteger y cautelar el derecho a la libertad de expresión. Una de ellas tiene que ver con su dimensión colectiva o consecuencialista, por el cual la libertad de expresión sirve para proteger la democracia, el mercado de las ideas, cómo las ideas compiten entre sí. El principal representante de esta teoría es John Stuart Mill. Él estaba preocupado por la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces tenemos que todos que reconocer que las verdades nuestras pueden ser falibles y por lo tanto una competencia de ideas que permita a nosotros contrastar estas verdades de forma libre, efectivamente, puede llevar a conducir a la verdad. Esa es la primera justificación. La segunda justificación tiene que ver con una dimensión individual. Aquí hay varias versiones, a mí me gusta la de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin dice que el problema de la dimensión colectiva es que hace que nosotros ponderemos bienes públicos como democracia versus otros que pueden ser considerados como más importantes, como seguridad nacional u orden público, etc. Entonces Dworkin prefiere defenderlo desde la perspectiva individual. Es un derecho de las personas, es un derecho fundamental, y como derecho fundamental el lenguaje de Dworkin es una carta de triunfo en contra de estos bienes públicos. Ahora, obviamente que definir una u otra de estas dos dimensiones tiene implicancias acerca de cómo van a resolver los conflictos de derechos, sobre todo cuando hay conflictos con derechos de personas que se ven afectadas. Pero antes de entrar al conflicto de derechos es importante determinar contra quién se ejerce este derecho y segundo, a quién beneficia este derecho. ¿Contra quién se ejerce este derecho? Tradicionalmente este derecho se ha ejercido en contra del gobierno, contra del Estado, en contra de los gobiernos incumbentes actuales. Obviamente hoy día, después de los trabajos de Owen Fitz y otros, se reconoce que existe un poder importante en el mundo privado, sobre todo en el dinero y en la concentración de los medios de comunicación, que podemos hablar de eso también, donde también es importante tener presente que este derecho se puede violar por privados, ¿ya? Pero principalmente la naturaleza de este derecho apunta en contra del gobierno, o sea, el gobierno aquí tiene un rol en particular. Y segundo, ¿quién lo ejerce? ¿Quién es el protegido por este derecho? Obviamente somos todos, un derecho fundamental, todos estamos protegidos por este derecho, pero en particular están protegidos por este derecho las personas que incomodan a las mayorías. Y eso es importante tenerlo presente. Personas que incomodan a las mayorías son personas que quieren hacer ingresar una verdad o una opinión al mercado de las ideas. Y esas personas son las que eventualmente debieran estar más protegidas por este derecho, justamente porque son las personas que tienden a estar más silenciadas o más inhibidas. Y después, ¿qué jerarquía tiene este derecho? Esa es la principal pregunta para resolver cómo solucionar una tensión entre este derecho y otros bienes públicos que se puedan oponer. Y aquí obviamente hay algunos que dicen, mira, este derecho es una condición, es una precondición para la existencia de un buen funcionamiento democrático, o por lo tanto debería tener una jerarquía superior frente a otros bienes. Y hay otros que dicen que no, que este derecho tiene límites, que es posible abusar de este derecho. Y ahí entramos a los casos. Pero hay distintos criterios y distintas formas de resolver el problema. Y en esos límites es donde se ha desenvuelto la acción del Consejo Nacional de Televisión. Si bien Constanza hoy día no viene en representación, es integrante del Consejo y por ello le pedimos que profundice en el rol del Consejo Nacional de Televisión y especialmente en lo que implica velar por el correcto funcionamiento de los canales de televisión, fundamentalmente en la amplitud de ese consejo. Bueno, lo primero es agradecerle a la universidad y en particular a la Escuela de Periodismo por la invitación. En mi época de estudiante universitario no era habitual que existiesen diálogos sobre temas de contingencia, no tan habitual como existe hoy día. Y creo que la Universidad del Desarrollo en este sentido da un golpe a la cátedra poniendo sobre la mesa discusiones que están hoy día en los diarios, que es importante que los alumnos conozcan más o menos quiénes son los actores, entre comillas, que participan en las discusiones y tengan nociones más acabadas de las noticias que ven. Por lo tanto, no solamente agradezco, para mí es un honor estar sentada en la mesa hoy día, pero además felicito a la escuela por la iniciativa. Efectivamente, yo soy miembro del Consejo Nacional de Televisión desde febrero de este año. Soy la más joven de los integrantes del Consejo. El Consejo Nacional de Televisión es un organismo público autónomo que tiene consagración constitucional, es un organismo autónomo constitucional. Eso quiere decir que la propia Constitución lo crea en el artículo 19, número 12, dentro de la garantía de los derechos fundamentales del artículo 19, y que sea autónomo
tiene bastantes características que son relevantes y que es importante que la gente las sepa. Porque además, como les voy a contar más adelante, uno de los puntos negros es que la mayoría de las personas no sabe que existe este consejo y no sabe cuáles son los roles que tiene. Que sea autónomo significa, por una parte, que tiene autonomía legal, por llamarlo de alguna forma, porque cuenta con personalidad jurídica propia y tiene patrimonio propio. Tiene un presupuesto que es entregado por la ley de presupuesto y que tiene que ejecutar todos los años. Pero lo principal de su autonomía es que no está sometido a la jerarquía del presidente de la República. Y eso puede sonar raro, porque es un órgano público, pero no está sometido a la jerarquía en el sentido que el presidente de la República no puede darle órdenes al Consejo Nacional de Televisión. Por ejemplo, si en una nota periodística o en un programa de televisión se hace una sátira o una burla de un ministro de Estado, el presidente no puede llamar al presidente del Consejo Nacional de Televisión y exigirle que se aplique una sanción. Es decir, cuenta con autonomía, esta autonomía constitucional es una autonomía independiente del gobierno de turno, porque los consejeros duran más en su periodo de lo que dura el gobierno actual, es decir, los gobiernos duran 4 años, los consejeros duran 8. La nominación de los consejeros son 11 miembros y estos miembros los nombra el presidente de la República, pero con acuerdo del Senado, y de acuerdo a la ley, el nombramiento de estas personas tiene que garantizar pluralismo en sus ideas, pero además paridad de género. Este consejo, a pesar de ser una institución chiquitita que no se conoce mucho, es la primera institución que fija por ley la paridad de género. Y en segundo lugar, debe ser hoy día la única institución donde somos más mujeres que hombres en la plana directiva. Somos 6 mujeres y de un total de 11 miembros. Entonces, esas cosas me parece como importante primero para dejar un poco de claridad respecto de este consejo. Ahora, ¿qué es lo que hace este consejo? Este consejo tiene varias tareas. En primer lugar, tiene una tarea de regulación. Este consejo emite normas o dicta normas de regulación. Por ejemplo, las normas generales de contenidos de televisión, que es una norma que se dictó en abril del año 2016 y que tiene que ver con la forma, en definitiva, cómo se regulan los contenidos que emiten los canales de televisión a través de sus señales. También tiene una tarea de fiscalización y de supervigilancia. Es decir, el Consejo fiscaliza, no censura, fiscaliza la emisión de contenidos de canales de televisión, de señal abierta, y supervigila que en definitiva se cumplan los objetivos y se cumplan los estándares que vamos a ver más adelante, que es el objetivo principal que la ley le otorga a este Consejo, que es lo del correcto funcionamiento local. Como consecuencia de la fiscalización y supervigilancia, el Consejo Nacional de Televisión tiene una facultad sancionatoria, es decir, puede aplicar sanciones, que es como lo que pasó con el caso de Yerko Puchén. En este caso, como vamos a ver un poco más adelante, la sanción que aplica el Consejo es revisable por la Corte de Apelaciones, es decir, no es una sanción absoluta, tiene una segunda instancia, y en el caso particular de Yerko Puchén, como comentaba la decana, esto está en este minuto en la Corte Suprema, por vía de queja. Otra de las funciones que cumple este Consejo es el fomento y promoción a la producción audiovisual. El Consejo cuenta con un fondo, que es el Fondo Nacional de Televisión, a través de fondos concursables, para que los productores de audiovisual postulen. Y esto es un fondo que ha financiado históricamente programas que han tenido mucho rating y que han tenido mucho éxito, sobre todo en la línea infantil, 31 minutos, y también en series como Los Archivos del Cardenal. Ha habido muchas series que han tenido muy buena recepción, que fueron financiados por el Fondo del Consejo Nacional de Televisión. Tiene además una tarea por ley de estudios. Tiene un departamento de estudios que se encarga de revisar periódicamente cómo está el comportamiento de la audiencia, cuáles son más o menos las tendencias, lo que la gente más ve, menos ve, la gente que realiza denuncias, quiénes son, qué edad tienen, etc. Y además, como función final, tiene un rol sobre las concesiones de los canales las señales, de televisión abierta. Y ahora con toda la televisión digital se amplía mucho más el espectro. Ahora, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo dice cuáles son las tareas que tiene este Consejo. Y ahí es donde empieza la discusión. Porque dice, me permito leer, dice que el Consejo Nacional de Televisión tiene por deber velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión
que operan u operan en el futuro en el territorio nacional. Entonces, arreglo seguido, el inciso siguiente define, entre comillas, qué es lo que es este correcto funcionamiento, cuál es el ámbito de aplicación de este correcto funcionamiento. Y dice, comillas, se entiende por correcto funcionamiento el permanente respeto a través de su programación de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana, su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Luego, bastante amplio, es decir, todo. Creo que faltan las mascotas. Pero, por supuesto, también establece como un input para aquellos canales que además tengan dentro de su funcionamiento un alto respeto por el cumplimiento de las leyes laborales y sociales y el fomento de la inclusión. Entonces, como puede apreciarse, la definición de correcto funcionamiento de los servicios de televisión ocupa muchísimos conceptos jurídicos indeterminados. Porque ¿hasta cuándo se puede entender que la emisión de un programa de televisión o de un comentario de un panelista de un programa puede afectar la democracia, puede afectar la paz, puede afectar el medio ambiente, o bien los derechos fundamentales, del catálogo de derechos fundamentales de la Constitución y es más, el catálogo de derechos que están establecidos en tratados internacionales? Por lo tanto, la gama es amplia. Yo soy positiva, por lo tanto creo que en definitiva esto se traduce en un desafío de interpretación para las personas que están en definitiva integrando el Consejo. Es un desafío interpretar esta norma y sopesar efectivamente en qué casos se produce una afectación realmente de los derechos, de toda esta gama de derechos, y cuándo no. Para poder cumplir este mandato, el Consejo lo que hace es fiscalizar los contenidos de los canales y, insisto en un comentario que hice al principio, el Consejo Nacional de Televisión no es un órgano censurador. La pega que hace el Consejo no es de censura, porque no es previa. El Consejo lo que hace es fiscalizar cuando los programas ya han sido emitidos. Por lo tanto, ahí me parece importante hacer la precisión, porque ha existido dentro del debate la discusión sobre si en definitiva esto implica una censura, una especie como de actitud reguladora que inhibe a los canales o que podría inhibir la función tanto de los periodistas como de los comunicadores. A mi parecer, como opinión personal, creo que no, porque en definitiva no es previo, es una fiscalización que se hace después. Todo lo demás es discutible, pero eso me parece. Claro, pero para mí, ya, vengo preparada. Ahora, otra de las discusiones que se produce, primero hay una discusión que es evidente, que tiene que ver con el rol que cumple este Consejo. Pero otra discusión, aparte de esa, es ¿por qué es importante que exista un organismo estatal que regule de esta manera las emisiones de los canales de televisión? ¿Por qué? En primer lugar, tiene que ver un poco con lo que mencionó el profesor Verdugo recién, porque la circulación de contenidos televisivos tiene una dimensión pública. La formación de la opinión pública es un eje donde en definitiva confluye toda la información que circula, la participación ciudadana, y ahí la participación que le cabe a los medios de comunicación es fundamental. Como es un bien público a proteger, el Estado debe participar. Pero esto no es algo que a mí se me ocurra porque yo soy extremadamente estatista y yo considero que el Estado debe regular todo. No. Esto tiene dos aristas que son importantes. Primero, el rol fiscalizador de este Consejo se construye también en base a la participación ciudadana. Por ejemplo, en el caso de Yerko Puchento, como en la mayoría de los casos, el Consejo actúa en base a denuncias. Denuncias de personas como ustedes o como yo, que ven televisión y que les parece que determinados contenidos son excesivos, o que se le pasó la mano al humorista, o que se le pasó la mano al comentarista, o que la película o la serie que se exhibe supera los límites en contenido
morboso o en contenido de índole sexual, entonces ya les parece que es pornográfico o muy violento, entonces requiere la intervención del Consejo. El Consejo en algunos casos actúa de oficio, pero la gran mayoría de las veces actúa por las denuncias que recibe. El año pasado, de acuerdo a estudios del propio Consejo, se recibieron 4.054 denuncias. Entonces, solamente un plumazo. Lucas Sierra en una columna dice, aquí se recibieron un par de denuncias. ¿Cuántos se recibieron en este caso en particular? En este caso en particular fueron 2 las que dieron origen a esto. Pero, y por eso está bien lo que dice Lucas Sierra, dice un par. Sí. Pero, todas las rutinas de Yelko Puchento generaban denuncias. Yo lo traje, le comentaba recién a Raúl, no traje el dato exacto de las denuncias recibidas cada jueves, porque se puede sacar ese dato. Pero sí les voy a decir que Canal 13 el año pasado fue el canal que recibió más denuncias. Del total de denuncias recibidas, estas 4.000 y tantas, el 38% fueron contra Canal 13, por Vértigo, Bienvenidos y Tele 13. En segundo lugar, Chilevisión, con un 20 y tantos por ciento, 25,4%, por La Mañana Chilevisión, Primer Plano y CQC. Es decir, Vértigo lidera el ranking de denuncias. Y efectivamente, por esa emisión, por esa rutina de Yelko Puchento se tramitaron 2, yo no sé cuántas se recibieron, porque hay un trámite de admisibilidad primero, pero fueron 2. Pero generalmente, y aquí hay otro dato interesante, el 60% de las denuncias que recibe el Consejo Nacional de Televisión son hechas por mujeres. Y el rango etario mayoritario, que también me sorprendió, es de 18 a 29 años. O sea, gente como los alumnos de tu universidad. Entonces, no es verdad que en definitiva esto sea una cosa demasiado arcaica o demasiado fuera de lo común, porque las personas que ven tele y que hacen las denuncias son personas como usted o como yo. Bueno, yo estoy un poquito pasada en edad, pero un poquito. Pero en tercer lugar, ¿por qué es importante que exista el Consejo? Aparte de lo que ya he dicho, porque la gente quiere que exista un organismo estatal regulador. ¿Cómo sabe? Lo sabemos porque dentro de las pegas que hace el Consejo tiene un departamento de estudios que se dedica a analizar el comportamiento de la teleaudiencia. Y en la última encuesta nacional de televisión, que se hace cada 2 años, hay algunos datos que a mí me parece muy importante que todos ustedes sepan. En primer lugar, el 85% de las personas encuestadas declaró que se informa principalmente a través de televisión abierta. Es decir, los noticieros del 4, el 7, el 9, el 11 y el 13 son la forma como la gente mayoritariamente se informa en Chile hoy día. Y eso es un dato duro. 85%. El promedio mundial es 82%. O sea, Chile está por sobre el promedio mundial en esta materia. Esta cifra es muy superior a los porcentajes de comunicación a través de medios digitales, internet o televisión de pago. Luego, el 55% de los encuestados dijo que considera importante que se emitan orientaciones para evaluar la programación de la televisión. De ese 55%, el 48%, bueno, casi el 50%, sostiene que el rol de emitir estas orientaciones corresponde al Estado, a través del Consejo Nacional de Televisión. Es decir, la mitad de las personas encuestadas sostiene que debe existir un organismo estatal que regule. O sea, no puede gustar o no, pero la gente opina así. Luego, más del 70% de los encuestados, en esta misma encuesta nacional de televisión, año 2017, está publicada en la web del Consejo, por cierto. Más del 70% de los encuestados está de acuerdo en que, 1, exista un horario definido para programación de adultos, que es otro tema de discusión grande en el Consejo porque nos llega permanentemente infracciones por eso. Cuando ustedes ven en la tele que sale el señor del tiempo y abajo aparece y dice a partir de las 22 horas este canal se encuentra facultado para transmitir programas para mayores de 18 años, esa franjita, notita, eso tiene que ver con una obligación legal. Y muchas veces la serie empieza 10 para las 10. Entonces ahí se produce en definitiva una infracción a este deber de el horario de protección que se llama, que es hasta las 10 de la noche. El 70% entonces, como decía, está de acuerdo en que exista este horario y además están de acuerdo en que el Estado, a través de un organismo público,
regule los contenidos de la televisión. Esto también da para una discusión, porque en definitiva la libertad de expresión naturalmente encuentra muchas veces limitaciones en este espacio, porque, como hemos dicho, los conceptos son muy generales y son conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, la paz social, la democracia, en este aspecto no están claramente establecidos. Y bueno, una cifra que a mí me parece importante y que me gustaría compartir con ustedes es que el 55% de los encuestados no conoce el Consejo Nacional de Televisión. No sabe para qué existe, quiénes lo componen, ni desde cuándo. Yo quiero hacer la precisión que este es un organismo que existe desde los 70. La ley de televisión pública chilena la promulgó el presidente Frei Montalva el año 70. Esto no es una creación de ahora, ni que un consejo que se le ocurrió ahora. Lo que pasa es que tiene consagración constitucional a partir de la Constitución del 80. Pero existe desde mucho antes. Creo que llegaría hasta ahí. Después seguimos. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Jaime Díaz, de la Federación de Medios de Comunicación, que agrupa la ANP, la Archi y Anatel, donde están casi todos los medios chilenos, no todos, pero casi todos. Y ustedes han tenido una participación muy importante frente a la defensa del derecho de la libertad de expresión y tuvieron también hicieron una manifestación en relación con este caso en particular. Entonces me gustaría que profundizaras cuál es la opinión de la Federación respecto al tema. Pero primero que nada, Carolina, gracias por invitarme, me encanta. Yo hice más clases en esta universidad por muchos años, así que tengo un cariño especial. No hay nada mejor que ser tercero, porque yo creo que Sergio ya habló muy bien y dio todos los conceptos de lo que es la libertad de expresión. Y con la Constanza hoy día, por lo menos yo conozco el doble de lo que sabía antes sobre el Consejo Nacional de Televisión. Velar por el correcto funcionamiento de un canal de televisión. Ella dijo que ese era el rol. Yo creo antes de partir, ¿quién está de acuerdo con la libertad de expresión de lo que estamos viendo? Okay. También tengo mi encuesta. Y a mí es mayoritaria. La encuesta dice mucho. Hagamos un poquito de historia. El Consejo Nacional de Televisión se creó exactamente en el año 70, en octubre del año 70, previo a la entrada de Salvador Allende. ¿Por qué la crea Frei Montalva? Porque se asustó. ¿Cierto? Porque se asustó. Venía Salvador Allende, había sido elegido y crea este consejo por un tema absolutamente viable, quizás para muchos, pero por un tema político. Ese fue el origen. Se cambia después, se modificó el 72, modifica a Salvador Allende y después se modifica en varias oportunidades. Entonces, no digamos que esto es un consejo que su origen partió sin un análisis o por lo menos una formación política, así fue. Efectivamente tiene 11 consejeros, el presidente del consejo lo elige el presidente de turno, que tiene atribuciones distintas de otros consejeros. Entonces, cuando vamos al caso de Yerko Puchento, y yo la verdad es que el caso, yo creo que vamos a estar la mayoría de acuerdo, digamos, con la situación o la mala actuación, incluso el canal estuvo de acuerdo, ¿cierto? Lo que estamos viendo es si le corresponde a un consejo tener actividades sancionatorias a la televisión, a la televisión, porque nosotros yo presido además la Asociación Nacional de la Prensa, y ahí ustedes no se meten. No pueden meterse. Esto es solo la televisión. Tampoco a Google, tampoco a Facebook, tampoco a WhatsApp. Todavía. A ninguna. Aquí me gusta la libertad más que a ti, digamos. Tú votaste por la libertad, digamos. Eso es importante. Entonces, lo que nosotros defendemos y fue nuestro planteamiento es que aquí había, y tal como lo dijo Sergio, un bien superior, que es la libertad. Es un consejo que creemos que no corresponde que tenga esta atribución sancionatoria hoy día. Yo creo que además estamos en un mundo distinto, una nación distinta y tú. Entonces, y aquí hubo algunas cosas de fondo, particularmente en el caso de Yerko Puchento, en el cual nosotros no estamos de acuerdo. Pero primero nada existe una ley, y tú bien lo dijiste, ¿cierto?, que hay la posibilidad de ir y recurrir a los tribunales, a recurrir a la justicia. ¿Por qué no lo hacemos directamente ahí? ¿Por qué tenemos que pasar por un consejo donde existen 11 personas elegidas, digámoslo, yo creo que personas realmente probadas, conozco muchas de ellas, pero hay una elección, entre comillas, decisión política. Entonces, el Senado dice, vamos a equiparar esta cuestión, y partiendo por el presidente. Primero eso. Segundo, nuestra ministra, que yo la encuentro una mujer
inteligentísimo, muy capaz, cometió varios errores. El primer error, ella, lo voy a buscar ahí, hace declaraciones que le cargaba el programa a Yerko Buchen mucho antes. Yo no sabía mi carga, a mí no me gustaba, yo dejé de verlo, era mejor mayor. Entonces, pero ella era presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Era un fallo, una discusión, no sé el nombre, ustedes son los de ley, una resolución que ya estaba sin sanción y congelada. Y ella dispara contra Canal 13, dispara contra el programa de Buchen, y después ella obliga a abrir este caso. Y tiene dos cosas. Obliga a abrir este caso, se sanciona, y ahí yo no estoy de acuerdo contigo. La censura tiene distintos caminos. Si nosotros vamos a nuestro lamentablemente querido Venezuela, que ya no existe en los medios, no lo censuraron antes, lo censuraron después, lo cierran. Si ustedes tienen la capacidad de hacer una censura pecuniaria, ¿qué posibilidad o qué es la facilidad de cerrar un medio tremenda? Es tremenda. Y no digamos hoy día que la cosa está tan bollante, pues, entonces hoy día, por suerte, y creo que hemos tenido, y sobre todo en democracia, buenos gobiernos integral, pero no sabemos. Entonces vamos a estar con esta espada. Entonces, nuestra posición es corresponde. Es capaz de equivocarse porque fíjate que existe el estatuto, hay un estatuto administrativo, la ley de procedimiento administrativo, la 19.888, que yo no la tengo un abogado, no lo cumplieron. La Carmen Barón no lo cumplió. Ella debió abstener de votar. Segundo, existe también, ¿cierto?, en la misma ley 19.888, que hay un plazo para cumplir. Pero esta obsesión, y se extendió el plazo, se fue el plazo, de los cuales, de los 8 consejeros, 6 votaron a favor y 2 en contra. Y si uno lee el fallo, votan en contra porque saben que más no cumplimos. No hicimos bien nuestro rol. Entonces, hoy día, no hay una serie de medidas del Consejo hoy día, es que para mí, te digo, el fondo del Consejo, yo creo que la existencia del Consejo, que son 300 personas que pagamos todo, y no sabíamos ni siquiera para qué se salvo para hacer el copuche. Entonces, hay un tema que hay que discutir, si realmente la existencia de un Consejo de esto vale la pena, y cuáles son realmente las excepciones. Yo creo que la libertad de expresión, la capacidad sancionatoria de un Consejo, hoy día no corresponde. Hoy día yo les decía, yo presido la Asociación Nacional de la Prensa, y tenemos un consejo ético de gente realmente muy pro y funciona, y es de autorregulación. ¿Por qué no? Hay mecanismos distintos. No creo que el Consejo Nacional de Televisión, y con las últimas actuaciones, se adhiera. No, algo que es muy capaz. Sergio Verdugo, una pregunta a partir de esta discusión. ¿Cuáles son cómo ves tú el desarrollo de las instituciones y las normativas en relación a la libertad de expresión? ¿Qué conflicto, como el que aquí se puede estar dilucidando, están presentes en la institucionalidad y el ordenamiento jurídico en Chile? Muchas gracias. Es una gran pregunta. La verdad es que el debate sobre la existencia del Consejo es un debate que tenemos que dar. Es importante además que el Consejo justifique su propia existencia, y fallos como el de Yerko Buchen no, porque es un fallo. Fallos como el de Yerko Buchen no ayudan a que el Consejo justifique su propia existencia. Tiene que estar fundamentando su propia existencia. Y la verdad es que el Consejo no tiene una tarea fácil, siendo un poco justo con la tarea del Consejo. Y eso se debe a que la ley es bastante deficiente. La ley del Consejo requiere una revisión. Entonces yo creo que aquí hay dos opciones. O terminamos con el Consejo, separamos sus atribuciones y las distribuimos a los distintos organismos, y las sancionatorias nos pasamos a los tribunales, porque debieran ser los tribunales quienes lidian con esas atribuciones. O reformulamos el Consejo y especificamos cosas en la ley que no están debidamente claras. El gran problema, este problema es del correcto funcionamiento. De hecho, si uno mira la historia de la norma de la Constitución, no hay historia, porque esto fue ingresado por la Junta de Gobierno. Entonces uno no sabe qué es lo que viene ahí. Lo único que sabemos es que los abogados de la Junta de la dictadura fueron quienes ingresaron esto. Después tenemos la ley que fue dictada antes de que comenzara la democracia, cuando ya había perdido el plebiscito Pinochet. Y ahí se usaba la expresión, la constante afirmación de los valores, y ahí hay una lista de conceptos jurídicos indeterminados, donde la exigencia que se le pedía al Consejo y a los medios era muy, muy alta.
Después se baja eso, el año 92, 93, cuando se dicta esta nueva ley. Y se reemplaza esa frase de constante afirmación por lo respeto permanente. A mí me parece que la expresión respeto permanente sigue siendo muy exigente si es que está amarrada a estas otras ideas que son, como dijo Constanza muy bien, conceptos jurídicos indeterminados que al final del día el intérprete tiene que aplicar. Uno le podría pedir coherencia al intérprete en aplicarlo, pero la verdad es que es difícil pedirle coherencia en este caso. Entonces tenemos un problema que es importante, y yo el miedo que tengo es que todo esto se transforme en el imperio de lo políticamente correcto. Y ese es uno de los peores enemigos que hoy día las sociedades actuales están enfrentando en materia de libertad de expresión. El Consejo Nacional de Televisión refleja un cuoteo político, respecto al cual el gobierno de turno tiene una mayoría, porque siempre va a tener mayoría, ¿no? Porque está pensado que sean 5 y 5 más uno que nombra el presidente de la República, entonces siempre va a tener mayoría. Hay una cierta diversidad ideológica, porque hay demócratas cristianos que son conservadores, ¿no? Hay ciertos cruces. Pero si es que el gobierno quisiera hacer las llamadas por teléfono, aunque esté prohibido, pero nunca vamos a saber si las hace, podría hacerlas. Y ese es el problema que tienen este tipo de organismos. Se entrega el concepto jurídico indeterminado a un organismo donde sus miembros duran solamente 8 años en sus cargos. Pueden ser renovados por las mismas personas que los nombraron. Por lo tanto, pueden pedirles una cierta lealtad. Yo no estoy cuestionando a todo esto el perfil de los consejeros. Ya tengo una muy alta impresión de cada uno de ellos, especialmente con Constanza. Lo que sí quiero reafirmar es que el diseño de este consejo es un diseño que es muy fácilmente capturable por gobiernos que tienen tendencias autoritarias. Y eso es algo que a nosotros nos debiera asustar. Hoy día no tenemos un gobierno con tendencia autoritaria, pero podríamos tenerlo el día de mañana. Y entonces tener consejeros que no tienen asegurada su independencia, porque ellos están pensando probablemente en la pega que van a tener después de 8 años, ¿no? Y no sirve esta pega además con dedicación exclusiva. O sea, hay un montón de problemas acá. Mejor entreguemos las facultades sancionatorias a los tribunales, que es lo que corresponde, creo yo. Y las otras atribuciones de regulación, las otras atribuciones que es importante que existan, las podemos distribuir y podemos discutir cómo hacerlo. Ahora, una cosa sí que quería contestar algo que dijo Constanza, pero las encuestas no pueden determinar cuál es el contenido de las instituciones si estas instituciones están hechas para contrariar a las mayorías. La libertad de expresión es un derecho que protege a las minorías en contra de las mayorías. No podemos resolver el diseño de la institucionalidad de la libertad de expresión sobre la base de encuestas, todo lo contrario. Tenemos que hacer exactamente lo contrario. Lo mismo ocurre con todas las instituciones contramayoritarias. Incluso con las mayoritarias, ¿no? Si a nadie le gusta el Congreso Nacional, todas las encuestas muestran que el Congreso Nacional está súper deteriorado. ¿Vamos entonces a terminar con el Congreso Nacional? No. Las encuestas no debieran determinar aquí nuestra institucionalidad, todo lo contrario, tienen que hacer más fuerte nuestra institucionalidad. Y el último punto que quería hacer es que tenemos que abandonar cualquier idea de censura formal. La censura no consiste solamente en que se prohíban ciertos dichos o ciertas expresiones antes de que éstas sean emitidas. La censura también ha avanzado hoy día, y así la literatura lo refleja, a la idea de la mal llamada autocensura. O sea, personas que se cohíben de hablar, se silencian a sí mismos en atención a cosas que sucedieron antes. O sea, si Yerko Puchento cambia su conducta, o el canal lo obliga a cambiar su conducta, entonces significa que el Consejo Nacional de Televisión censura, efectivamente, bajo esta idea. Bueno, se fue, pero por otra cosa. Sí, a raíz de lo que dice de la voz de alerta que pone Sergio en relación con la corrección política, me gustaría escuchar la opinión de ustedes respecto del desafío que esto establece, porque se han subido los estándares respecto de la aceptación de lo que se dice, cómo se piensa, que se declara, en todo ámbito, también en los medios de comunicación, pero incluso ha llegado a las universidades. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la voz de alerta? ¿O cómo ven ustedes que hay que abordar el tema de la corrección política en este ámbito para la protección de la libertad de expresión? ¿O qué dilemas establece esta choque? Es una pregunta abierta para los tres. Sobre eso, me gustaría hacer dos precisiones. Primero, con respecto al tema de la equidad o en la garantía del pluralismo en las instituciones públicas. Es verdad lo que decía el profesor Verdugo, además está así en la ley, la elección de los consejeros debe hacerse garantizando el pluralismo y evidentemente la participación de estos personajes que integramos el Consejo pasa por el Senado. Ahora, el Senado, los senadores duran 8 años en sus cargos y se renuevan parcialmente cada 4. Por lo tanto, los senadores que te nominan no son los mismos que van a estar necesariamente
cuando termines tu periodo. Ahora, efectivamente el presidente de la República nombra al presidente del Consejo, es una persona de su exclusiva confianza porque es de libre denominación, es decir, el presidente de la República puede nombrar a quien quiera decidir el Consejo de Televisión, pero aquí se ha hablado un poco de por qué no se lo entregamos a los tribunales. Bueno, ¿quiénes nombran a los miembros del Poder Judicial? O sea, veamos ahora qué pasa con la ministra Dobra Lucic. O sea, tampoco digamos que los tribunales tienen una composición que es ajena al contexto político. Yo creo que en eso el tema del cuoteo político suena muy chocante y es una frase como golpeadora, pero en definitiva tiene que ver con los equilibrios. No siento yo que, una opinión mía personal, que haya que tenerle miedo a la constitución plural de un organismo como este, porque en definitiva hay otros organismos. Juan Jaime se sorprende que sean 200 funcionarios. Bueno, la Contraloría son 2000 y el Contralor también se nombra igual que esto. El presidente propone, el Senado aprueba. Es lo mismo, porque esto también va a relación de sala. Los roles que tiene cada uno. También es un organismo fiscalizador que incluso abusa. Pero este es para los canales de decisión. Bueno, pero es que el público es distinto. Allá son la administración del Estado que también se queja de que los fiscalizan mucho. ¿Me entendí? Entonces, esto es relativo. Yo creo que efectivamente hay una participación, hay un tema de opinión política en esto. De alguna manera el contexto político influye en la nominación de estos consejeros, pero adentro en el Consejo se produce la rosca y eso se vota. Y en definitiva lo que se impone son en definitiva las mayorías iguales. Y en esta votación, en esta rosca que dices tú, ¿cómo se evalúa esta creciente necesidad o valoración por esta corrección política? Tú dices cómo se evalúa el propio ¿Cómo Consejo. ¿Cómo se producen las discusiones? ¿Cuánto pesa lo que es políticamente correcto decir o lo que no se puede decir? No sé, yo veo ahí que hay una luz de peligro respecto de cómo va evolucionando nuestra sociedad en términos de que por una parte sí hay mucho más respeto en relación con minorías, con personas que están en situaciones de más, no sé, de más desventaja o que piensan distinto, sobre todo en momentos en que la globalización lleva a que personas con distintas creencias, con distintas culturas, convivan en un espacio común y donde tengan que tener una vida tranquila y pacífica. Pero al mismo tiempo entra en conflicto con la libertad de cada uno de decir qué es lo que opina, incluso de recurrir al humor para manifestar ciertas ideas. ¿Por qué tenemos que hablar de una corrección política? Porque se ha titulado así, porque... Pero lo que estamos haciendo, lo dijo bien Sergio, que entró a un debate para ver la existencia o no, si también puede ser otra opción. Primero que nada, ¿cierto? Yo creo que hoy día estamos en un periodo en que la sociedad tiene, a través de su mecanismo que se ha dado, que puede ser los tribunales. Yo creo que tienen que haber hoy día tribunales especializados en este tipo de materia. Tribunales, no solamente que existan tipificaciones previas, que es lo que pasa acá en el Consejo, donde no hay tipificaciones, porque entonces puede ser porque el Consejo cambió, porque hoy día, o porque alguien tiene una autoridad más fuerte y puede empezar a hacer declaraciones previas, lo que sea. No digo que no pasa lamentablemente en los tribunales, pero así es. Entonces, perfectamente podría ser, empecemos a pensar, ¿cierto? Yo creo que es muy bueno lo que pasó, porque nos permite discutir, tiene que discutirse lo que está pasando acá, ¿cierto? En estos ámbitos, el ámbito académico, y buscar cuáles son las mejores alternativas. No es, un poco también, creemos que el Consejo de Día pueda cumplir o no su rol, pero dado los caminos que existen hacia adelante, el Consejo ya cumplió su rol y quizá deberíamos cuestionarnos o no la existencia del Consejo. Entonces, esa corrección política es como un poco lo mismo, de volver un poco a lo mismo. Lo que yo digo que creo que es mucho más amplio. Yo pienso que podemos tener otros mecanismos que son mucho más eficientes y más justos también. ¿Y cuáles son los otros, la última pregunta que hago para responder el espacio al público, cuáles son los peligros que desde la Federación de Medios se ven en relación con la libertad de expresión? A ver, qué buena la pregunta, porque obviamente hay peligros globales hoy día y también hay peligros locales. Primero que nada, y aquí voy a hacer una mezcla, y Sergio me va a retar, porque voy a mezclar dos elementos, ¿cierto? Que es la libertad
expresión, y también muchas veces usted se confunde también con la libertad de prensa, que es una derivada, una herramienta, o tiene una definición un poco diferente. La libertad de prensa, particularmente, insisto, voy a confundir los términos, pero obligado. Hoy día está tensionada principalmente por la definición de los medios de comunicación. Antes era mucho más fácil, porque hoy día tú tenías, no sé, por los 2 o 3 medios tradicionales, hoy día son medios globales. Entonces, los medios de comunicación, y ahí vamos a ver, ¿cierto? Podemos hablar de la ventaja, de las oportunidades o no. Hablemos, si queréis, en particular, por ejemplo, el tema de la desinformación, como nosotros preferimos llamar, ¿cierto? Las fake news. Fíjate que interesante lo que está pasando, porque hoy día hay una presión, ¿cierto?, de los países europeos, de Estados Unidos, y le estamos entregando esta definición de libertad, bien o mal, ¿no? A los Google, a los Facebook. Entonces es un tema súper complicado. La libertad de expresión hoy día se va a vincular, se está vinculando cada día más también con la privacidad, y con otro tema que a nosotros nos interesa mucho, que es el derecho a autor, que es parte de los efectos que están haciendo los medios hoy día. Entonces, estamos en un escenario tremendamente interesante, tremendamente complejo. Siempre hemos dicho, cierto, que todos estos cambios tecnológicos generan una cantidad de oportunidades, sin lugar a la duda, tiene una cantidad de oportunidades. Nos permite mayor desarrollo, nos permite mayor igualdad de oportunidades, que se acerquen muchas veces a las brechas en lo económico, pero también implica dificultades, y una es esta. Y ese es un cuestionamiento, ese es un análisis que tenemos que hacer en la sociedad como un todo. Entonces, es un tema en términos globales. Si tú ves en términos locales, curiosamente hay una especie de, siempre digo, soy un poco diplomático, estamos con televisión, así que no voy a decir, pero de diarrea parlamentaria, eso, más de diarrea, digamos. En que en cada proyecto de ley, y son proyectos transversales, la verdad que muy buenos proyectos, vamos un párrafo vinculado a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Voy a dar un ejemplo para no ofender a ningún parlamentario que pueda estar escuchando. En el proyecto que llegó en que Chile quería hacerse parte, ¿cierto?, de los inmigrantes, no sé si alguien tuvo la posibilidad de leerlo, había un párrafo fantástico el párrafo decía, porque uno puede estar, yo voy a intentar mi posición, yo estoy a favor, pero los países necesitan inmigrantes, pero también necesitan normativas, necesitan leyes, digamos, para poder ver cuáles son los inmigrantes realmente que van a ser parte de la construcción de este país. Bueno, ahí había una cuestión que decía que los medios de comunicación no podían hablar en contra. Era bastante más amplio, estoy simplificando al máximo. Yo como medio de comunicación puedo tener una opinión respecto a eso. Bueno, eso que venía en este proyecto, es cierto, que Chile por suerte no firmó, está pasando bastante en distintos proyectos de ley. Proyectos de ley que tienen, son muy buenos proyectos transversales, que no es ni siquiera del partido A, del partido B, da lo mismo, sino que de distintos parlamentarios por los cuales yo me juntaba a veces con algunos y les planteo, les digo, mira, nosotros nos regimos en base a una ley. Existe una ley de prensa que existe, no, pero hay que meter esta cuestión entre medio. Y eso es lo que tú dices, puede llegar un día un gobierno determinado o un parlamento determinado y tener la posibilidad de sancionar un medio con el cierre de ese medio. A veces las caras son, no te puedo creer, porque ese es el problema que de repente enfrentamos. Por otro lado, ahora existe una serie de proyectos de ley, también muy loables, que van a apuntar a la disminución de la publicidad. Ya sea en la ley de alcohol, ya sea en la ley de los remedios, hay una serie de proyectos de ley. Lamentablemente hoy día la mayoría de los medios viven de la publicidad. Entonces, te vas cortando este camino. Entonces, cuando tú dices cuáles son de alguna manera los temores o las preocupaciones, en Chile hay un área, y a nivel mundial, que hay una definición que tenemos que dar, si le vamos a dejar este poder, entre comillas, de la libertad de expresión, sancionatoria o del manejo de la privacidad a los Google, los Facebook. Eso es otro tema importante. Muchas gracias, Juan Jaime. Bueno, ahora vamos a experimentar. Le vamos a pedir a Concepción que nos transmitan sus preguntas. Yo creo que lo mejor, ahí se están escuchando. Yo creo que lo mejor es que hagamos unas 3 preguntas de ya, las formulan de una vez y
y yo las dejo registradas para que me puedan responder. Ya, perfecto. ¿Preguntas? ¿Qué para acercar? Estamos comprando la tecnología y por lo tanto la conversación atrás tuyo, parece. Están pasando eso Hola, buen día. Bueno, tengo una pregunta para Constanza. Quisiera saber que cuando se hacen los proyectos, que se supone que lo revisa el Consejo Nacional de Televisión, que han sido sumamente con crítica social y de ese ámbito, posterior a eso, o sea, yo creo que igual debe pasar por un procedimiento y no sé si se le aplicará la censura en ese procedimiento, pero más adelante mi duda sería si llegarán denuncias sobre esos mismos temas que respalda el Consejo Nacional de Televisión. Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Otra pregunta más de Concepción, por favor? Víctor, tú tenías otra, ¿no? Dale, párate y ándate. La pregunta era porque hace unos días el Consejo Nacional de Televisión sancionó a Omega con 20 millones por el hecho de publicar imágenes sobre manifestaciones de violencia por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y quería saber si, como ustedes creían que eso es un proceso correcto que va a generar un cambio en lo que pasa en los medios de comunicación finalmente, que la sanción económica va a generar, o sea, que los medios dejen de transmitir ese tipo de cosas y dejen de cometer esos errores, o hay otra salida, o creen, o tienen alguna visión más novedosa sobre eso que a mi punto de vista nos afecta en el contenido que se mueve. Gracias. ¿Y la última pregunta de Concepción? ¿O la otra? La vemos acá. Sí, ahora tengo una calle que está acá. Sí, acá. Hola, mi pregunta es un poco más ética dentro de la actividad periodística en general. Me gustaría que reflexionáramos de cómo se inserta dentro de la ley de prensa estos actos de censura para la actividad periodística. Gracias. Muchas gracias, Concepción. Ahora seguimos con las preguntas de Santiago. Le voy a pedir a Concepción que apague el sonido, por favor. Eso, muchas gracias. Profesor. Sí, ¿puedo hacer dos preguntas, pequeñitas? Puede hacerlo. Primero, pienso que no hay libertad sin responsabilidad. Entonces, le pregunto a están listas, ¿qué pasa con la responsabilidad de la libertad de prensa? Sobre todo porque la libertad de expresión de la prensa es una libertad de expresión corporativa, no del pueblo, corporativa. Y hay mucha denuncia y mucha literatura sobre una libertad de prensa capturada por el poder financiero y también por poder ideológico que hay detrás de los grandes medios. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Yo iba a una confesión hace mucho tiempo que apagué la televisión porque no quiero limpiar basura dentro de mi casa. Hace tiempo dejé de escuchar Diego Puchento, confieso que lo escuchaba en un inicio, porque me carga que estén ofendiendo a la persona. Yo soy súper católico, no vi ese programa, pero si a mí me ofenden a mi madre, yo no soy liberal, no creo que la religión sea una opinión. Si ofenden a mi madre, para mí la Virgen María es mi madre, ¿por qué yo no puedo ofender a la madre de Diego Puchento? Pero no puedo, porque no tengo un medio para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, la libertad de expresión de la prensa es un poder social, el cuarto poder. Tiene que tener responsabilidad. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está esa responsabilidad? ¿Por qué hemos llegado a que haya tanta basura a propósito de esa libertad? Segundo, yo recuerdo, que ya han pasado muchos años, pero yo recuerdo que cuando se suprimió la ley de abuso de publicidad, se discutieron dos proyectos de ley. Por un lado estaba la ley de prensa y por otro lado estaba la ley de protección civil al honor y a la intimidad. Y yo no sé si fue rumor público, rumor social, no sé lo que sea,
pero esa ley de protección civil quedó archivada. Yo digo que fue un rumor, que fue presión de colegio de periodistas para que no avanzara. En el mundo europeo hay muchas leyes de protección civil de intimidad. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que yo como ciudadano, si me siento ofendido por un medio, puedo demandar indemnizaciones, puedo discutir en tribunales. Y hoy día no se puede discutir en tribunales, ¿no? Porque un proceso ordinario de indemnización dura 8 o 9 años con estándares de pruebas que son ridículos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿les parece a ustedes que debería haber una ley de protección civil de intimidad para que al menos la responsabilidad social de los medios se regule popularmente? Es decir, que cualquier ciudadano que no tiene ese poder pueda demandar indemnizaciones a la prensa que resuelva los tribunales, obviamente. Okay. Muchas gracias. Y vamos al alumno. Su nombre y alumno de qué es, cuéntenos. Soy Alejandro Natera, alumno de periodismo de primer año. Ok, Alejandro. Y mi pregunta va por este libro. Sabiendo que Yerko Puchito es un programa de humor, y más que sea considerado por ciertas personas un programa basura, yo no lo veo, tampoco lo veo, pero tengo entendido que fue un insulto hacia la Iglesia Católica o a la Virgen. ¿Por qué tenemos que censurar el humor cuando este no es un insulto directo hacia una persona más que una ridiculización de cualquier cosa, sino cualquier cosa que sea tomada para el humor sería tomada por una denuncia? Y efectivamente no todo puede ser denunciado porque partiría contra la libertad de expresión. Ok, muchas gracias. ¿Y profesor Raúl Campuzano? También dos preguntas. Para Constanza Tobar, en forma adicional a lo que hemos hablado, lo que se ha discutido aquí sobre contenidos muy violentos o de alto contenido sexual, ese es un mundo. ¿Qué pasa con el contenido que es falso? Esto es noticias o programas que señalan temas y materias o proponen cosas que son prácticamente hablando no verdaderas. Y para el profesor Verdugo, me pareció especialmente interesante esa parte en que hablas de la libertad de expresión como la protección a minorías o personas con opiniones que incomodan. Porque al parecer no tendría ningún sentido la libertad de expresión hacia personas que dicen cosas que caen bien y que son aceptadas por la mayoría. ¿Podrías desarrollar, profundizar esta idea de la importancia para una sociedad libre, democrática, de la tolerancia y la aceptación a ideas que no son agradables? Ok, yo voy a ordenar un poco estas preguntas, después si nos queda más tiempo hacemos más, ¿les parece? Ya. La primera para Constanza, vamos a hacer un pack. Ya tomando las preguntas de los alumnos de Concepción y también la del profesor Campuzano, ¿qué pasa fundamentalmente con las atribuciones para fijar sanciones del Consejo Nacional de Televisión, sobre todo cuando afectan a contenidos informativos que dan cuenta de una realidad, como lo que ocurrió con Mega? Y también, ¿qué sucede con los contenidos falsos? Porque nos queda poco tiempo para que todos puedan responder. La primera pregunta que nos formularon desde Concepción, que tenía que ver con los proyectos del fondo, una respuesta cortita, preguntaba al alumno si en definitiva ahí existe un filtro. Cuando el Consejo otorga fondos concursables, las bases de los concursos establecen los requisitos técnicos, la factibilidad financiera, el cumplimiento de requisitos jurídicos y además de los contenidos. Pero lo que hace el Consejo en definitiva es exigir que la parrilla programática, la trazabilidad del cumplimiento del proyecto se cumpla. No se hace una censura respecto de, por ejemplo, lo planteaba el alumno, si el programa tiene que ver con un tema que puede golpear, como pasó por ejemplo con los archivos del Cardenal, y que podía ser efectivamente una cosa compleja. No hay una censura con respecto a eso. Lo que se evalúa son aspectos que están establecidos en las bases y hay un equipo grande que participa en la definición. Con respecto a las fake news, aquí hay un temazo, porque efectivamente, como dijo el alumno en Concepción, el Consejo acaba de aplicar una sanción grande a Mega, y en estas yo sí puedo opinar porque yo sí fui parte de esa discusión, y en definitiva, de esa sí. La del 8M sí. ¿Qué es lo que ocurrió? Mega transmitió en un noticiario a media tarde
una alerta que decía urgente, extra, disturbios en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, y pusieron unas imágenes de un enfrentamiento entre el guanaco y estas personas que estaban ahí peleando, y luego se subió a internet un video de una persona que estaba almorzando en la Plaza Sotomayor y con su celular enfocó la tele, que estaba, mira lo que está pasando en la Plaza Sotomayor, y el gallo dice yo estoy en la Plaza Sotomayor y aquí no pasa nada, y mostró la Plaza Sotomayor y no había nada. Bueno, en este caso, yo lo hablo con esta soltura porque efectivamente el canal reconoció que el video que ellos habían tomado, lo habían tomado de una base de internet y que no habían chequeado efectivamente que las imágenes correspondieran efectivamente a lo que había pasado. Ahí el Consejo decidió aplicar una sanción y la opinión mayoritaria es que es muy grave generar una noticia donde no la hay. Generar una noticia de algo que no es verdad. El canal dijo que en realidad sí habían existido disturbios en otras partes de la quinta región, que no era específicamente, pero en realidad reconocieron que no era cierto. Por lo tanto, para efectos de la aplicación de la sanción, es un caso que no genera mayor conflicto, porque efectivamente, como le insisto, el canal reconoció. Pero esto lleva a otra discusión más de fondo, que fue la discusión que se sostuvo en el Consejo, y es hasta qué punto emitir información falsa o noticias que no son verdad, definitivamente, porque esto no era un tema de interpretación, era una noticia que no era cierta. Entonces, ¿hasta qué punto eso afecta a la democracia? Puede generar, y efectivamente Mega lo reconoció así en el noticiero de la noche, lamentamos las interpretaciones que esto podría haber generado, es decir, genera opinión pública en base a un hecho que no es cierto. Quiero solamente tomar un punto chico en relación con lo que preguntaba el profesor sobre la responsabilidad. No me quiero extender porque no quiero quitar el tiempo a los demás, pero la libertad de expresión y sus límites es una discusión en la que nosotros como Chile, país chiquitito, al sur del mundo, nos estamos subiendo a un carro donde el resto del mundo ya ha debatido bastante sobre él. Existen mecanismos internacionales de protección a la libertad de expresión, básicamente en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema de la UNESCO, y Chile participa a través del Consejo Nacional de Televisión, aunque no quieran que sí, participa de una plataforma de organismos reguladores. En particular, presidimos durante muchos años la plataforma de reguladores iberoamericana. El año 2015 se realizó la Semana de la Libertad de Expresión en Colombia. Hay un documento que recoge las intervenciones en ese foro y justamente se refería a libertad de expresión y responsabilidad social. Entonces yo tomé, hoy día en la mañana, leyendo algunos comentarios que me parece importante compartir con ustedes. En esa ocasión participó el consejero de la Comisión de Información para el Mercosur de la UNESCO y participó además el relator especial de libertad de expresión de la OEA, Edison Lance. Ambos coincidieron en dos ideas que me interesa que queden dando vuelta. Primero, establecer reglas del juego no son limitaciones. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es verdad que es importante porque la libertad de expresión es la piedra angular del funcionamiento del sistema democrático. Un sistema democrático, o sea, un gobierno o un país que se precie de democrático no puede coartar la libertad de expresión, no puede. Y es muy importante que los medios de comunicación y la prensa cuenten con un paraguas que les permita efectivamente ejercer su libertad de expresión. Pero no es un derecho absoluto, tiene límites. Tiene límites, como decía el profesor, en los derechos de otras personas, como es el caso de la honra. Porque no por tú ejercer tu derecho de libertad de expresión puedes ofender a otra persona o puedes insultar a otra persona. Hay un artículo del exdirector del Centro de Estudios Constitucionales de esta universidad, Ignacio Covarrubias, que es colega mío y también abogado de la FINI, que hoy día es decano de la Finisterra. Hay un artículo de él sobre este punto que tiene que ver, y yo les recomiendo que lo lean, se lo puedo enviar a la decana si me interesa, que tiene que ver en definitiva con la honra de las personas públicas, un poco la discusión que se produjo con la última tentación de Cristo y el Consejo de Calificación Cinematográfica. En definitiva, hasta dónde están los límites de estas personas públicas, como fue el caso de Arturo Prat, como fue el caso de Jesucristo en la última tentación de Cristo, o el caso de la Virgen María en el caso de Cristo. Entonces te voy a tener que... Ya, solamente decir eso, que no es absoluto y que el sistema internacional ya lo ha debatido.
Ok, muchas gracias. Ahora le voy a pedir a Juan Jaime que se refiera a esta relación entre libertad y responsabilidad, especialmente considerando que la libertad de expresión en el ámbito de los medios de comunicación es una libertad corporativa. Y también la opción de que existe una ley de protección civil. Primero que solamente para cortar, es decir, no puedo estar más de acuerdo en que la libertad de expresión ya más este tipo de expresión, que está más titulado, ¿cierto? ¿Cuáles son los motivos? Si lo que estamos discutiendo es cuál es el organismo que corresponde que haga las interpretaciones, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con el concepto. Pero el respeto de las personas, yo comparto gran parte de lo que dice, decir, en eso no es muy difícil que algunos que estén aquí no estemos de acuerdo, apartamos de esa base, es decir, la libertad de expresión, y tal como tú decías, implica deberes y derechos, y uno de los derechos es que también llega hasta donde está el límite donde llega la otra persona, y las personas, eso no hay ninguna duda, es el mecanismo o las personas que están encargadas de hacer estos juicios, y muchas veces juicio de valor. Ese es mi problema. En cuanto a la responsabilidad. Yo creo que tu pregunta va en la misma línea y no puedo compartir más. A mí me pasa lo mismo. Yo dejé ver el programa, porque me molestaba, ofendía incluso a algunas personas que yo sentía bastante cercanas, así que nuestro planteamiento como federación en esa oportunidad iba al rol que cumplía el Consejo con respecto a la verdad, no ni siquiera a la actuación, ¿no? que era distinto. Pero tú tienes razón, tú tienes razón en que yo creo que en los medios en general existe una cuenta pendiente, una cuenta pendiente en la responsabilidad. Y en eso es un tema que hoy día es una discusión permanente en los distintos medios. Quizás todo el tema de la tecnología nos va a llevar también a una situación distinta, porque el lector o el auditor o el televidente también te está exigiendo algo muy distinto, ¿cierto? Hoy día era una relación en una sola dirección, hoy día es una relación en dos direcciones. Pero eso no excusa nuestra responsabilidad pasada, y eso es súper verdad. Y yo siempre digo que la mejor manera, y hoy día en esta multidimensión que tienen las comunicaciones, hay lo que nos van a hacer exitosos, seguir siendo exitosos a los medios tradicionales, son, primero que nada, hacer la credibilidad, y ahí vamos a entrar el tema de las técnicas, y tratar de hacer el mejor periodismo posible. Y ahí yo creo que si bien hay algunas leyes que lo que tú dices están de alguna manera estipuladas, pero que la sociedad como un todo pueda ser mucho más rígido o mucho más categórico, que sea más que rígido, en buscar la manera de defender los derechos de las personas. Cuando hablamos de derechos, a mí me parece una cosa absolutamente válida. Lo importante es que sean los mecanismos que cumplan una serie de características como las que hemos mencionado. Yo estaba contestando en email y WhatsApp, pero es bien interesante. Les voy a leer una noticia. Un minuto, pero creo que cómo se pueden prestar las situaciones. Aquí esta es de la candidata, se la voy a resumir, la candidata presidenta de Guatemala. Acaba de salir eso sí me están llamando, acaba de dar volumen. Ella, utilizando la ley de femicidio, ella era la señora del presidente anterior de Guatemala, y entonces presentó usando su libertad de expresión, y le prohibió a los medios, porque se sentía agredida, tampoco pareció el caso de nuestra querida jueza, la candidata jueza de la Corte Suprema, agredida, su ley de femicidio, libertad de expresión, y cuando uno analiza, y fueron sancionados los medios que no pueden hablar más de ella. ¿Qué es lo que habían dicho los medios? Que eran poco claras sus platas en la campaña política. Habían estado todo cerrado aquí en Chile, ¿cierto? Que ella era el poder de echar del trono en el gobierno de su marido, tanto así que ella se divorcia y se presenta. Entonces ahora no pueden hablar de ella. Mira cómo ganó, es decir, ni una crítica, nada. Y tiene posibilidad que tiene bastante alta en la encuesta. Entonces, como yo digo, la libertad de expresión
hay que tener bastante cuidado de cómo se utiliza eso un poco. Pero insisto, no me quiero tampoco correr eso. Yo creo que hay una responsabilidad, un mecanismo, insisto, los medios hoy día, con el tema de multiplataformas, yo creo que se han abierto mucho más mecanismos de conversación con sus lectores, de poder recibir ese feedback que de repente es tardío. Siempre, y traje el caso, si ustedes se acuerdan, el caso de Jason Blair, los que son académicos saben, ¿cierto? Este periodista del New York Times que publicó más de 40 notas plagiadas, inventadas, que llevó a que el New York Times sacara a uno de sus principales editores, ganador de 6 premios Pulitzer, etcétera, y crea un cargo, public editor. Entonces, se han ido buscando mecanismos, y yo creo que los medios que no entiendan eso, que tú tienes esa cercanía, esa conexión con tu lector, son los medios que no van a ser exitosos. Por lo tanto, ahí sí hay una responsabilidad y hay un camino que creo que los medios de hoy día sí están preocupando. Y tampoco me preocuparía que el día de mañana nosotros usáramos los mecanismos legales y no políticos de alguna manera para buscar caminos para defender la honra de las personas. Yo creo que la honra de las personas, para mi gusto, igual que a ti, creo que es más importante. Es muy difícil como dice, como los pelancos, ¿cierto? Tú tiras las plumas al viento antes de recogerlas después, que sea falso. Muchas gracias, Juan Jaime. Para terminar, le voy a pedir a Sergio que profundice en el valor de la libertad de expresión y especialmente en la protección a minorías o personas que incomodan. Yo creo que es muy importante preguntarnos, todos sabemos que la libertad de expresión produce problemas y justamente como está hecha para proteger a las minorías, incomoda a las mayorías. Entonces cuando haya abuso o haya atentados con la nota, tenemos que preguntarnos cómo corregir estos atentados y cuál es el procedimiento para hacerlo. La respuesta intuitiva normalmente es, bueno, que alguien sancione, que alguien pondere los bienes jurídicos en juego y sancione. Yo creo que esa no es la mejor forma de hacerlo. Mi opinión en esto es que la libertad debe corregir a la libertad y la intervención del Estado solamente puede darse cuando el mercado de las ideas falla en ese sentido. Es lo mismo que ocurre con los mercados perfectos, mercados imperfectos, que les gusta tanto a los economistas distinguir. Cuando uno tiene un mercado imperfecto y se alcanza a la verdad, en nuestro caso, no es necesario que el Estado intervenga y de hecho el Estado no debe intervenir. El Estado solamente tiene que intervenir una vez que hay una imperfección. En materia de libertad de expresión esto se ejemplifica, por ejemplo, en materia de financiamiento de las campañas políticas. Las campañas políticas son súper importantes en materia de libertad de expresión, están protegidas, ¿no? Todos queremos recibir información de los candidatos para votar por ellos, pero algunos candidatos tienen más dinero que otros. Entonces hay una imperfección en el mercado porque no hay verdadera competencia. Y por lo tanto hay que regular, ¿no? Tenemos que tener un régimen de financiamiento de la política. Y así tiene que funcionar el sistema de libertad de expresión en términos generales. El problema es que en este tipo de cosas hay plazos que cumplir, hay un consejo que tiene que dictar una resolución, cuando muchas veces lo que hay que hacer es esperar a ver si se impone la verdad o no. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Camila Vallejo con Gonzalo de la Carrera. Gonzalo de la Carrera usó una fake news, en un caso de fake news, él retuiteó y después defendió diciendo que ella estaba a favor de legalizar la pedofilia, cosa que era mentira. Gonzalo de la Carrera hizo algo terrible. Entonces, cuando uno defiende a tipos como Gonzalo de la Carrera, uno queda muy mal, digamos, pero es una pega ingrata esto de defender a personas como Yerko Mucheto, digamos. Pero ¿qué es lo que pasó en el caso de Gonzalo de la Carrera? Al final la verdad se impuso. Él quedó como un, perdónenme la expresión, pero él quedó como un idiota. Camila Vallejo tenía razón. ¿Y era necesario que Camila Vallejo además pusiera una querella por injuria en contra de Gonzalo de la Carrera? Yo creo que no, porque el mercado de las ideas en ese caso funcionó bien. Y yo creo que esa es la mejor forma de corregir los problemas que tenemos con las fake news. Y aquí es uno de los grandes límites que tiene nuestra regulación actual. Por eso cuando se me pregunta acerca de la protección a las minorías y la protección a la mayoría, versus la protección a la mayoría, lo que hay que hacer es dejar que la libertad corrija el problema. Y cuando no lo corrige, pensar en cómo debe actuar el derecho. Y el derecho tiene que ser actuar como último recurso necesario. Y ojalá a través de tribunales, no de órganos administrativos que están sujetos a subjetividades como las de la ley del Consejo. Muchas gracias. Bueno, quiero darle las gracias a nuestros tres expositores, a Sergio, a Constanza y a Juan Jaime, y a todos ustedes aquí en Santiago y en Concepción por haber asistido y participado en este conversatorio.